El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembradíos y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo de Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Manuel aquí compartiendo con ustedes esta pequeña reflexión acerca de esta lectura tomada del Evangelio de Marcos, en que Jesús camina con sus discípulos en día sábado entre el sembradío, y la Escritura dice que los discípulos van cortando espigas y comiéndolas. Pero esto es un escándalo para todos los escribas y fariseos, que celosos de la ley de Moisés, eh, observaban cada detalle, y el sábado era un día tan importante para todo el pueblo judío, que ese día no se podía hacer absolutamente nada para observar el día en que el Señor descansó, en que Dios, después de la creación, dice la Escritura, y el sexto día descansó. El sexto día corresponde al sábado, y por eso es que ellos eran muy celosos de esa tradición, de esa observación, y se escandalizan al ver a Jesús rompiendo esa ley, esa observación que siguen muy estrictamente. Y lógico, lo atacan, lo cuestionan, eh, y Jesús siempre tiene una respuesta que también para ellos es retadora, ya que no entienden cómo una persona normal, eh, o a lo mejor para ellos con un montón de pecados, una persona rebelde que no está dispuesta a seguir las leyes de Dios, eh, todavía se pone a cuestionarlos. Pero siempre Jesús da ese tipo de comportamiento entre los escribas y fariseos y ante todo el pueblo. Una persona enviada por Dios, él muchas veces se ha declarado hijo del Padre. Él es mi Padre, Dios es mi Padre, y Él me ha enviado, y yo solo veo hacer las cosas que veo a mi Padre. Muchísimas veces Jesús declara ser el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, pero que ha declarado bien claro de qué lado está. No viene a estar del lado de los poderosos, de las leyes, de los que rigen esas leyes, que las han eh, transversado, o sea, las han cambiado a su conveniencia, y han oprimido a muchísima gente basados a esas mismas leyes. Y Jesús viene y se revela no contra lo que ya está escrito por Moisés, porque les da cumplimiento a la perfección, pero viene a desenmascarar a todas aquellas personas que se han ocultado atrás de estas leyes, o las han usado estas leyes como una manera de esclavizar, de controlar y de manipular al pueblo. Y es eso a lo que Jesús se viene a revelar. Eh,
muchas veces lo podemos poner en la actualidad como aquellas personas que siempre estamos tratando de cumplir cada detalle de la escritura, de la llamada de Dios, de la religión, de la iglesia, y nos olvidamos de detalles bien importantes. Ahorita me viene a la memoria un pedacito de la película de Los Tres Huastecos, donde Pedro Infante, aquel pues gran eh, actor mexicano, ¿verdad? Reconocido a nivel mundial. Pedro Infante, pues está personificando en ese momento a un sacerdote y una señora de la alta sociedad de ese pueblo llega a confesarse con él y se confiesa y sale y después Pedro Infante, como sacerdote, sale y encuentra a unos niños jugando en la calle y mira a una niña y le dice, ¿y tú, ustedes qué andan haciendo aquí? ¿Qué no deberían estar en su casa, en la escuela o algo? Ellos le dicen, no, pues nosotros nos mandamos solos. Y entonces Pedro Infante sigue preguntando, ¿y tus papás quiénes son? Y ya le dicen el nombre precisamente de la señora que él acaba de confesar. Ella es la mamá de ellos. Y le dicen, ¿y dónde está? Pues ella siempre está metida en la iglesia, dice que es santa. Eh, Apenas Pedro Infante, como sacerdote nuevamente, regresa a la iglesia y va entrando otra vez esta señora nuevamente preocupada porque había ofendido a Dios. Padre, vengo a confesarme porque fíjese que acabo de cometer este pecado, acabo de pensar, acabo de imaginarme, acabo de hacer todo esto. Y Pedro Infante le dice, se acaba de imaginar haciendo sus tareas en la casa, limpiando, cuidando a sus bebés, bañándolos, dándole de comer a su esposo, etcétera. Y ella se molesta mucho, se enoja porque pues no la atiende como ella debía. Es un ejemplo nada más de cosas muy que a lo mejor a veces podemos prestarle tanto atención a cosas sin importancia, descuidando las más importantes para Dios. Entonces, la invitación que nos hacen estas escrituras es que reflexionemos un poco acerca de cómo estamos nosotros comportándonos con relación a Dios y cómo estamos nosotros construyendo ese camino hacia la vida eterna que solamente la vamos a encontrar cuando nosotros aceptemos a Jesús y sigamos sus enseñanzas de la manera correcta. A veces tendremos que dejar algunas cosas de lado que pueden ser tan importantes, pero tenemos que discernir si estamos haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús les dice a estos escribas y fariseos que no escucharon que una vez mismo David, siendo el rey de Jerusalén, el rey de los israelitas, ah, va con su ejército, van con mucha hambre y entran al templo y comen de las hostias sagradas que solamente eran consagradas y se podían solamente comer por el sacerdote. Y ellos van y comen de ese pan e inclusive se lo dan a sus soldados, a su gente. Se consideraría un sacrilegio entrar y tomar esos panes sagrados que solamente les correspondían al sacerdote, y sin embargo, David miró la necesidad de alimentar a su pueblo y lo hizo de esa manera. Y muchas veces nos encontraremos en la vida con esas situaciones en que tendremos que pensar, ¿qué es más importante? ¿Asistir a la misa el día de hoy o visitar a mi papá enfermo que me necesita? Quizá habrá otras oportunidades en que vaya a asistir a la iglesia, que pueda estar en paz allí en la iglesia, pero algunas veces tendré que mirar cuál es la voluntad de Dios para mí en ese momento, en ese caso. Que el día de hoy, pues, Dios
nos dé esa humildad, esa obediencia en nuestro corazón para poder escuchar su mensaje y poderlo poner en práctica en nuestra vida ordinaria. Que Dios los bendiga. Les habló el diácono Manuel.